Jehová sea con ustedes, mis hermanos. Vamos a continuar con nuestros estudios, con el tema que estamos viendo y que, pues ahorita se los voy a poner por aquí. Eh, este tema que estamos viendo es la autodisciplina. Ya hicimos desde el viernes pasado, en que lo iniciamos, bueno, vimos algo al respecto de esta, más bien lo que buscamos fue y hacer una, vamos a decir así, una concatenación con los estudios anteriores, con los temas que vimos desde la religión, la realidad virtual, eh, la honestidad, etcétera. De esos estudios y el día domingo, bueno, pues ya hicimos esta práctica de que debe quedar bien claro que la sucesión de estudios como un tema eh, único es con el fin de que determinemos que ese tema realmente es cómo alcanzar la promesa de vida de Jehová nuestro Dios, cómo llegar al reino de Dios, cómo ser salvos. Y bueno, ya hemos visto algunas ahí juntamente con nuestros hermanos que también nos han ilustrado en algunos temas de la Biblia. Y todo eso vamos a hacer un conjunto, algo para que formemos realmente el motivo de nuestra vida. Y que ese motivo sea, en el caso nuestro, como creyentes, como cristianos, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo y de su doctrina, creyendo en Él y creyendo en la promesa del Evangelio, la buena nueva que Él trajo y que como Él dice, bueno, Él viene del reino de Dios y esa es la noticia que nos trae. Alegraos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Perdonen, ahorita ando un poco todavía tocado de la garganta de esta época que es un poco complicada, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo porque esto sea útil para todos nosotros. Aquí yo quiero preguntarles, mis hermanos, como siempre por costumbre, si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que ustedes quieran expresar hasta ahorita de lo que hemos visto. Sé que algunos de ustedes, mis hermanos, tal vez no estuvieron, pues no vieron el del domingo, pero por ahí está la grabación. Y bueno, pues entonces vamos a pasar a esto. Y ya que apareció aquí esta diapositiva con este estudio cuando hicimos la honestidad y veíamos que este triángulo áureo, vamos a decirle así, está compuesto en la base por dos conceptos que son la honestidad y la disciplina. Y en corona esto, la humildad, porque cuando nosotros logramos ser honestos y disciplinados, créanlo que va a ser muy sencillo ser humildes. Pero mientras nosotros no reunamos estas dos características, va a ser muy complicado y créanlo que la soberbia, el egoísmo va a privar en nuestra vida. Yo les decía a mis hermanos, y dando la importancia precisamente a ese tema que vimos sobre la relación áurea, porque a final de cuentas así es como nuestro Dios diseñó el mundo, diseñó al universo inclusive, y por supuesto a nosotros, y esa, como dice el Salmo, eh, pues la creación nos da a conocer a nuestro Dios, y la creación nos dice cuál es la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y la obra que ha hecho es precisamente que no estamos en un equitativo. Yo creo que han escuchado ese término del yin y el yang, que es un término que usa en algunas filosofías orientales, en donde se trata de un equilibrio entre el bien y el mal, y lo simbolizan con dos figuras, una blanca y una oscura, dentro de un círculo que se complementan y llenan todo el círculo y lo cubren todo. Entonces eso dicen que de esa manera, al lograr un equilibrio entre lo bueno y lo malo, pues se anulan ambos y se queda. Pero
si nosotros nos damos cuenta, como ya lo vimos en ese estudio, eso es llegar a un estatismo, eso es llegar a precisamente a una parálisis y quedar, pues, yo diría como la sentencia de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, porque ni eres frío ni caliente. O Él nos dice, bueno, si quieres, dice por ahí en el Apocalipsis, el que sea impío, pues hágalo más, sígalo haciendo, pero el que sea limpio, límpiese más. Entonces, entenderíamos pues que lo que nuestro Dios quiere no es que estemos estáticos, no quiere que estemos equilibrados. Les voy a ser honestos, en una ocasión o hace ya tiempo yo di algunos estudios donde que se buscaría el equilibrio para compensar las cosas. Pero bueno, ahora ya en la evolución que hemos tenido me he dado cuenta, y sobre todo por esto que fue tan interesante, de que en realidad nuestro Dios distribuye todo de una manera proporcional. Entre más talentos tengamos, más nos va a exigir. Entre menos capacidades nos dé, menos nos va a exigir. Entonces, va en ese sentido. Y precisamente la relación, pues, no sé si tenga por aquí, a ver si lo pongo, no, creo que no. Pero ahí veíamos la barrita esa que se divide en dos y la división que hace la relación áurea es proporcional a 1.6 y para completar todo pues faltaría el punto 4, ¿no? Entonces vamos a ver que nuestro Dios de manera natural nos ha puesto en nuestra mente 1.6 de misericordia y punto 4 de egoísmo para que podamos ser capaces de sobrevivir en este mundo. En ese sentido, bueno, y teniendo eso en mente, vamos a ver cómo vamos a nosotros conservar ese 1.6 de misericordia, ser fuertes. Para esto yo les decía a mis hermanos, regresando a que para ser honestos hay que ser muy valientes, hay que disciplinarse mucho para que entonces podamos llegar a ser humildes. Y bueno, aquí hay algo muy curioso. En el triángulo ustedes ven la disciplina, pero verdaderamente, mis hermanos, relativamente sería fácil que alguien nos disciplinara. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver ahorita, por aquí, eh, en algunos textos que nos hablarían precisamente de la disciplina. Y vamos a ver por aquí. Bueno, déjenme ver si... A ver, no, me parece que no. Vamos a ver. En Hebreos 12:11, por ahí lo deben estar viendo, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dice, como por ejemplo en esta a la derecha, desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele, pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Por todo eso, no debemos de dejar confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas. Fíjense, mis hermanos, qué curioso que pues no, yo les comentaba que el concepto de disciplina no es algo que sea muy agradable para nosotros, ¿no? Sin embargo, bueno, el que Dios nos mande algo, pues podría ser relativamente fácil. Mire, vamos a leer Esdras 7:26. En Esdras 7:26 dice, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios
y la ley del rey sea juzgado de prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Entonces, pues así todos obedeceríamos, ¿no creen? ¿Creen, mis hermanos, que si no hubiese esta amenaza, estaríamos prontos a cumplir la ley? Yo también coincido en que así, pues así sí querríamos. Y por ejemplo, vamos a ver aquí de los salmos también. Dice el Salmo 94:12. Bienaventurado el hombre a quien tú, aquí es equivalente a Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. ¿Sí? Dice la otra muy fácil, mi Dios, tú bendices a los que corriges, a los que instruyes en tu ley, para que enfrenten tranquilos los tiempos difíciles. En cambio, los malvados se les echará en la tumba. Como vemos, mis hermanos, pues realmente son fuertes estos textos en los que nos dice que nuestro Dios o la disciplina, cuando viene de parte de alguien, pues nos vamos a disciplinar o viene el castigo. Como dice aquí el Proverbios 3:11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, mis hermanos, pues, ¿qué creen? No nos queda otra más que eh, pensar que como Dios nos ama tanto, Dios nos castiga. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que todo lo que nos acontece y que consideramos como un castigo es porque Dios nos ama. ¿Qué piensan mis hermanos? ¿Qué piensan mi hermana María Esther de decir que al que amas es al que castigas? ¿Será así? En su ¿Qué me dices? palabra dice, en su palabra dice que el que Dios ama reprende. O sea que, pues, sí nos reprende, ¿verdad? Si no vamos por el camino que nos marca en su palabra, ¿verdad? Y pues, y como dice que nos ama como la niña de sus ojos. Así que por amor, ¿verdad? Aunque sabemos que pues duele, ¿verdad? La reprensión, pero es como a veces el padre, ¿verdad? ¿Qué ha pasado ahora que ya con las nuevas leyes que no puede uno ni tocar a los hijos? Esta generación está siendo pues, más llena de desobediencia, ¿verdad? Y ahora solamente piensan en ellos mismos. Dicen que antiguamente, pues uno como padre pensaba en el futuro de los hijos, que decía, pues uno iba ahorrando o juntando para que la siguiente generación dejarles pues una herencia, ¿verdad? Pero ahora estas nuevas generaciones ya dicen que ya no piensan en eso, inclusive ya ni hijos quieren tener, ¿verdad? Ajá, Pues sí. estamos viendo, ¿verdad? Los cambios. Es todo, mi hermano. El Señor te bendiga. Sí, así es. Bien, gracias, mi hermana. Pues como vemos, efectivamente, así se piensa ahora. Y créalo, también un momento, en un tiempo nosotros llegamos a pensar eso, porque pues no hay que negarlo, no nos gusta ser castigados. Y si nosotros lo vemos de esa manera, como para fincarle un futuro a nuestros hijos, pues los castigamos. Pero no se les hace muy familiar esa frase de las mamás, porque yo la escuchaba cuando me tocaba. Es que me duele más a ti que a mí, me duele más a mí que a ti.
Y yo le decía, pues yo creo que no, porque pues si te doliera más no me dabas los cuerazos, ¿no? Y yo lo llegué a pensar, no se lo dije porque si no era doble. Pero bueno, realmente no nos gusta y la Biblia ya lo leímos, que dice que no hay a quien le guste sufrir los castigos. Y ciertamente así es, pero como dice aquí, no despreciar el castigo de Jehová, ni de nuestros padres, porque como lo has dicho bien, mi hermana, efectivamente. Pero bueno, esa es una parte en la que vemos, pues, nosotros, cómo de parte de nuestro Dios, por amor, porque nos ama, nos castiga. Y bueno, pues lo entenderíamos de esa manera. Pero, este, bueno, ya lo vimos. A ver. Ah, no. Y tampoco este. Ah, este es el que quiero que veamos con mucha atención, mis hermanos. Este texto de Primera de Corintios 11, 31 y 32. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dice aquí en esta versión, el Señor se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Y yo aquí quiero regresar nuevamente a nuestra presentación y ay, vamos a ver la siguiente diapositiva. Yo les decía a mis hermanos que la autodisciplina es una cualidad que desarrollamos como la capacidad de una persona de comprometerse con sus planes y proyectos, conservando una conducta deseada incluso cuando preferiría hacer otra cosa. Coloquialmente le diríamos hacer lo que tengas que hacer, tengas o no ganas de hacerlo. No hay esto. En la disciplina. Bueno, pero ya vimos que nuestro Dios nos disciplina por amor, pero también, y regresando nuevamente a ay, nuevamente al texto que dice que si nosotros mismos juzgamos nuestra conducta, si nosotros la controlamos, si nosotros ponemos nuestro empeño para controlarnos, miren, no vamos a ser juzgados por Dios. Y si no somos juzgados, no recibiremos castigo por el Señor. Se refiere, podemos decir que a esta vida o a esta realidad que vivimos. Esto es para que no seamos condenados con el mundo, ¿sí? Para que no nos perdamos, porque Dios nos ama y no quiere que nadie se pierda. Entonces aquí hay dos cosas muy interesantes. Una, el castigo, la disciplina que nos impone nuestro Dios, que ya vimos en su ley, y que es precisamente la ley, y como lo vimos desde el estudio en el que vimos la religión, y que decíamos que hay dos maneras de alcanzar la salvación. Una es cumpliendo totalmente la ley, como nuestro Señor Jesucristo le dijo al joven, cumple la ley. Entonces, si nosotros la cumplimos, obtenemos. Entonces, pero vemos que la ley precisamente condena muchas cosas y está establecido muchos castigos. Entonces, eso es para que nosotros, al desarrollar nuestra vida, pensemos en las consecuencias y nos abstengamos de hacer lo malo.
Para eso sirve la ley, para que controle nuestra conducta y nos lleve por el camino correcto. Pero es una ley muy pesada, muy difícil. Ya ven que por ahí decía nuestro Señor Jesucristo y decía a los fariseos y sacerdotes hipócritas que imponen cargas pesadas al pueblo y ustedes ni con un dedo las quieren mover, señalando pues que le imponían penitencias, castigos, sacrificios y muchas cosas para ser redimidos. Muchas veces no los podían lograr y entonces pues se quedaban con la duda de si eran redimidos o no. Entonces, como vemos, la ley es muy complicada, muy difícil. Ya se ha visto en anteriores estudios que así es. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos ofrece la alternativa de la gracia en la que Él se sacrifica para que seamos perdonados y seamos reconciliados con Dios de nuestros pecados y entonces nosotros podamos ser salvos, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por nuestra fe. Pero la fe precisamente aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque dice nuestro Señor Jesucristo que hay dos mandamientos. Y estos son, se los recuerdo, dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. De aquí dependen toda la ley y los profetas. Entonces realmente, si nosotros de gracia recibimos la dádiva de bendición y de salvación, de gracia vamos a dar. Es decir, no tenemos que exigir retribución alguna por nada de lo que hacemos. Y esto precisamente nos lleva a recordar que en la proporción áurea, yo les proponía algo que los dos extremos son el altruismo total o el egoísmo total. Pero en el altruismo total nosotros nos entregamos todo hasta nuestra vida misma y no quedamos nada. No podemos vivir así. Y en el egoísmo total es lo contrario. Entonces, ¿cuánto es lo que nosotros tenemos que ceder dentro del altruismo o de la misericordia? Bueno, si nos fijamos en la naturaleza, si no fijamos en todo lo que está construido, dice 1.6, que es aproximadamente 3 partes de misericordia y una de egoísmo, en esa proporción. Si nosotros buscamos esa proporción, creemos en ello, porque lo podemos ver en las evidencias. Miren, mis hermanos, podemos llegar a tener vamos a esa cualidad de humildad de tal manera que podamos pregonar como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, sed mansos y humildes de corazón. Es la manera de acercarse a Dios, de que seamos aceptados y que se cumpla aquí. Nosotros mismos vamos a establecer y a seguir la regla, la norma que Dios nos dio por la fe. Así que si de gracia vamos a ser salvos, de gracia vamos a dar. Y eso se llama misericordia, se llama amor. Pero cuando nosotros en la soberbia creemos que nosotros tenemos la razón, creemos que nosotros somos más que los demás, que nosotros somos santos y el mundo es pecador, lo único que estamos haciendo es evidenciar y caer cada vez más en el peso del egoísmo y decir que nosotros somos mejores. Y ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando ese joven le dijo, Señor bueno, y dice, no, yo no soy bueno, bueno solamente Dios. Y también vemos en un salmo que dice que mira a Dios a ver si hay un solo justo, y no lo encontró, no hay un solo justo. Así que mis hermanos, pecadores y deudores somos. Por lo tanto, tenemos que aceptarlo, tenemos que entenderlo eso, y eso precisamente consiste, yo creo, que en esta cuestión de precisamente caer en la autodisciplina para ya no esperar que sea Dios el que nos discipline, sino que nosotros tengamos esa cualidad de ser lo que debe de ser, aunque nos va a costar trabajo. Bueno, todo esto es lo que vimos ya dentro de la definición y el concepto. El concepto es precisamente, mis hermanos, aquí que la autodisciplina, perdón, déjenme refrescar un poco la garganta.
Miren, la autodisciplina no solamente nos va a acercar al reino de Dios, la autodisciplina nos va a facilitar la vida, nos va a hacer que vivamos plena y felizmente, completamente en el amor de Jehová y en la aceptación y honra de todos los hombres. Por eso se caracteriza la disciplina con estas dos cualidades también, la constancia y la paciencia. La constancia es indispensable a la hora de que nosotros tengamos que lograr las metas que nos hemos impuesto. Y la paciencia es que adquiramos un mayor autocontrol y la mayor capacidad para que podamos enfrentarnos a situaciones complejas. En este sentido, bueno, vamos a pasar a esta parte y para qué nos sirve la disciplina. Viendo lo anterior, miren, nos sirve para que nosotros podamos controlar nuestras emociones. Yo aquí, y tal vez lo recuerden por ahí, les di un estudio sobre las emociones, los instintos, y aquí le estoy poniendo los instintos reptilianos. En nosotros, los científicos dicen que privan dos personalidades, la reptiliana y la consciente, la inteligente. Esos instintos reptilianos son los que nos aseguran la supervivencia, son los que nos hacen, miren, nos hacen que nos podamos reproducir, ¿sí? Y que, por ejemplo, los hombres, pues se supone que deberías de ser así, pero vamos a ver cómo en los animales cuando entran en celos es para que puedan reproducirse porque de otra manera nunca se ayuntarían. Se entrarían en conflicto y no sería posible que se reprodujeran. Entonces, en su cerebro se salen unas hormonas que los excitan y los hacen que quieran unirse. En los hombres, en nosotros, hombres y mujeres, también sucede lo mismo. Pero ojo con esto, cuando no se tiene control, caemos en errores graves. Nada más, por ejemplo, y recordando el estudio anterior de la honestidad, juzgamos ahí o pusimos más en el tema de la discusión a los dos reyes de Israel, al rey David y al rey Saúl. Ambos cometieron errores y pecados, pero es muy significativo el pecado, el error que cometió el rey David. Y pues a ver, mis hermanos, ¿alguien se acuerda y me puede decir cuál es ese pecado grandísimo que cometió David? Des- sí, desobedeció cuando el Señor le dijo que matara a todos, animales, hombres, niños, y se quedó con las mejores bestias del pueblo. No, ese fue Saúl, el Ah, pecado de dices tú David. de David. Ah, perdón, de David cuando tomó a esa mujer que era casada y mandó matar al marido. Así es. ¿Y por qué crees, mi hermana Marister, que lo hizo David? ¿Qué fue lo que lo descontroló? Su carne. Ujú, Así de fácil, su carne, su sí, instinto reptiliano, eso la pasión carnal. que sintió por esa mujer cuando la vio y se encegueció, se se privó, bueno, hizo todo porque quería y se montó en su macho y vean de lo que fue capaz de hacer para conseguir eso. Por eso, mis hermanos, les pongo aquí que cuando nosotros la autodisciplina, y esto es muy importante, nos sirve para controlar esos instintos reptilianos. Ese es un ejemplo, es uno de los más fuertes y significativos, el deseo de aparearse para que se asegure la continuación de la especie. Nuestro Dios es sabio, así nos diseñó, pero si no se controla, y Dios no nos va a controlar, a David no lo controló, él se tenía que controlar, él tenía que poner. Ahora, eso es uno. También el egoísmo, la comida. ¿Se acuerdan cuando nuestro Dios les da a su pueblo un alimento especial?
se llama o se llamó maná. Era un alimento del cielo. Y les dijo que todos los días les iba a dar la porción que necesitaran y que recogieran nada más lo que se pudieran comer, no nada más con eso. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó ahí con ese pueblo? ¿Qué hizo? Bien. Sí, ¿qué pasa con ustedes? El pueblo, pues no acataba las instrucciones, recogían o de más y se les echaba a perder, o recogían de menos de lo que iban a consumir en el día y se quedaban con hambre. Es significativo lo que dice, realmente nunca recogieron de menos porque era hasta que se saciaban, pero sí cuando recogían de más. ¿Por qué crees que recogían de más? ¿Porque querían desobedecer a Dios o crees que habría otra razón? Pues quizá les daba, pues querían tener para el día siguiente, ¿no? Querían, pues guardar para tener para comer al otro día. Sí, así es, gracias. Y fíjense cómo las hormigas que hacen, acumulan para que no les falte en el invierno. Y nosotros, ¿cómo tenemos nuestro refrigerador? ¿Sí? De cosas que luego hay que tirarlas porque es en exceso. Esa es cuestión de supervivencia. Hay que asegurar, no vaya a ser que el día de mañana no haya, no vaya a ser que nos falte. Estoy poniéndoles cosas básicas y fundamentales de los instintos. Nada más estas dos para terminar el tema. Y la otra utilidad de la autodisciplina es que nos va a ayudar para que nuestras decisiones sean correctas, la toma de decisiones. Porque eso es lo más importante. ¿Qué vamos a decidir con nuestra vida? ¿Qué debemos de poner? Porque hay cosas que a veces nosotros consideramos urgentes, aunque no sean importantes. Entonces tenemos que aprender, mis hermanos, a discernir lo que es importante para asegurarnos de hacerlo y dejar lo que es urgente, aunque pues nos gusta o queremos hacerlo, pero para después. Aquí en y ya para terminar, para no extenderme mucho, eh, miren, nosotros encontraríamos, porque lo interesante y la pregunta surgió el domingo precisamente de eh, este, nuestra hermana Gloria, que no está presente, por cierto, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo hacerle para alcanzar la autodisciplina? Porque no es una cosa fácil. Ahí en esta gráfica yo les estoy poniendo uno de tantos que aparecen por ahí, métodos, pasos y consejos para alcanzarlos. Rápidamente se los digo, me pareció interesante esto por la siguiente. Lo resumen 7 pasos. Paso 1, y en eso porque estoy bastante de acuerdo en unos. Hay muchos más, ¿eh? No es nada más esto. Dice, establece tus metas y planeamientos. Si quieres ser disciplinado, debes saber lo que esperas lograr. Si no sabes hacia dónde te diriges, puedes perderte y desviarte del camino. Por ahí a nuestros hermanos que se bautizan les doy una grafiquita en donde le pongo. Si no sabes el camino, puedes irte por cualquiera, te va a llevar a ningún lado. Y eso es importante. Tenemos que tener bien definidos qué queremos en la vida. El siguiente paso o otro es reconoce las áreas de oportunidad para ser disciplinado. Es importante que puedas reconocer cuál es tu punto débil y así trabajar en él.
Ser consciente de tus debilidades también te permitirá conocer tus fortalezas, recursos personales y límites. Eso ya lo vimos en un estudio, de conocernos a nosotros mismos y saber de qué somos capaces. El paso 3 o inciso 3, identifica tu motivación. Miren, mis hermanos, es muy importante la motivación porque esta nos permite conectarnos con nuestra voluntad y fuerza interior. Tenemos que animarnos a nosotros mismos. Para reconocerla solamente tenemos que ver hacia nuestro interior y entender cuáles nuestros anhelos, nuestros deseos y por qué los queremos para que tengamos esa motivación. Este es muy interesante el paso 4. Aprende a manejar la procrastinación. Miren, esto es algo que ha surgido últimamente y les pongo aquí lo que es procrastinar. Es posponer o retrasar tareas o actividades importantes a pesar de tener tiempo y la oportunidad de hacerlas. En pocas palabras, es aplazar indefinidamente una actividad. Ojo con esto. Ustedes van a reconocer que a veces aplazamos y dejamos cosas y ahí se van haciendo viejas y se van quedando. Eso tenemos que aprender a manejarlo. El paso 5, avanza con pasos pequeños. Esto es muy importante porque un paso a la vez. Solamente, pero antes de dar el siguiente tenemos que asegurarnos de haber concluido el primero. Ojo con esto. No podemos dejar inconcluso algo porque caemos a la procrastinación. El paso 6 dice establece una rutina. Créanlo, a veces son aburridas, pero nos ayudan mucho. Nos ayudan a tener control de nuestra actividad diaria. No ser un relajo y llegamos tarde a todos lados, faltamos, etcétera. Son cosas muy importantes. Y el último paso 7 dice premiate por tu disciplina. Aquí todas las partes donde vi coinciden en que hay que recompensar los logros. Pero también, y esto es de mi cosecha, hay que castigar los fracasos. No podemos justificarnos y tenemos que ser duros con nosotros mismos. ¿Sí? Van a tender a decirnos, no te preocupes, mira, déjalo así. No, nada de eso. Ya empecé, termino. No debo de dejar las tareas a medias, ni decir, ay, pues es que ya está haciendo mucho calor y pobre de mí. No, claro, por eso es importante el primero que es planear. Y dice nuestro Señor Jesucristo, si tú no planeas, acuérdense de la parábola de los constructores. Y dice que el que planea, sabe lo que tiene, va a concluir. Igual que un rey, si va a la batalla, sabe cuántos recursos tiene, y si tiene menos que el otro, pues mejor le ofrece establecer un tratado de paz y no pelear donde sabe que va a perder. Entonces es muy importante que establezcamos estos y que paso a paso, pero concluirlos. Esa es una práctica que podemos hacer. Yo les bueno, esto yo se los propuse porque precisamente es algo que adolecemos y que lo pusimos desde cuando eh, empezamos este estudio, en donde, a ver, rápidamente, ya en el minuto que me queda, antes de que nuestro hermano Saúl nos apure, me parece, en Romanos 6:12, dice, bueno, no, es Hebreos, perdón. Es Hebreos. Hoy tampoco. Ya me perdí. Corintios. Tampoco. Ah, tampoco. Ya me perdí en eso. Bueno, ¿se acuerdan mis hermanos en el texto que leímos al principio? A ver, espérenme. Ahorita les digo cuál es. Es Hebreos 10, 23 al 25. Y dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:23, mis hermanos, yo lo consideré precisamente porque porque ese es, a final de cuentas, la profesión nuestra. Yo les decía, ¿cuál es la profesión de nuestra fe? Bueno, pues buscar esa salvación, buscar esto, y este y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. ¿eh? El apóstol Pablo dice, para que mantengamos firme nuestra profesión y que no nos dejemos de congregar. Se les proponía, bueno, pues vamos a practicar nuestra disciplina para no faltar y no estar tarde en el estudio. Bien, mis hermanos, con esto concluyo, y tal vez me pasé un poquito, que Jehová les bendiga y les guarde, pero bueno, espero que les sirva.